Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es el día clave. Hoy teóricamente inicia la gran guerra comercial de esta nueva era mundial del comercio. Podría decirse que se da un paso al fin de la globalización y empieza la individualización de cada país, que pelee cada uno por lo suyo. Así es, queridos amigos, hoy es el día clave. Hoy, al momento que estoy grabando este video, todavía no se ha dado el anuncio completo de Donald Trump, pero es el día en el cual el presidente de los Estados Unidos va a anunciar esta suerte de aranceles recíprocos. Se ha mantenido durante todos estos días herméticamente cerrado cómo va a ser la implementación. Sin embargo, hay en algunas entrevistas, por ejemplo con Reuters, se han filtrado algunas informaciones como ser de que los aranceles se prevén menores al 20% e individualizado para cada uno de los países a los cuales va a aplicar, y al mismo tiempo que afectará alrededor de 15 países. En ese sentido, recordemos que venía la amenaza arancelaria contra México, el país que a nosotros nos interesa, además de nuestro país Argentina, y en ese sentido habíamos visto que tanto en febrero como en marzo se habían llegado a buen puerto en negociaciones y hasta hoy no regían aranceles, salvo algunos productos como el acero y el aluminio, por ejemplo. Sin embargo, hoy podría entrar en vigencia aranceles también contra México y contra el otro integrante del TEMEC, que es Canadá. Vamos a ver cómo se desenvuelven estos días si es que Trump anuncia los aranceles contra México y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo para neutralizar esto o tomar medidas en contra. Recordemos que tanto la Unión Europea como México como Canadá han anunciado de que si efectivamente se da la medida arancelaria en contra de esos países y en contra de la Unión Europea, van a tomar represalias contra Estados Unidos. Para darles un pequeño ejemplo, amigos, de uno de los productos que México más comercializa en cuanto a sus exportaciones, que es el rubro automotriz, podemos ver de que si un auto se exportaba a Estados Unidos hasta el momento, pagaba solo una tasa del 2,5%. Ahora bien, esta medida arancelaria de Donald Trump hará que lleguen con aproximadamente un 52% de recargos impositivos, tanto con aranceles como las tasas contra el fentanilo, entre otros impuestos que llegarían a afectar a la producción automotriz que exporte México hacia Estados Unidos. Y con este ejemplo traemos a colación justamente uno de los efectos que generaría esta medida de Donald Trump, que es generarle un aumento de precios a los ciudadanos estadounidenses, porque aquel que quiera consumir o ir a comprar un auto fabricado en México porque le resulta de mejor calidad, lo tendrá que hacer aproximadamente en un 52% más caro. Y es solo un ejemplo. Sucederá así con absolutamente todos los productos, incluso los que sean fabricados en Estados Unidos y que lleven partes importadas de otros países. Entonces podría hoy materializarse el famoso tiro en el pie de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué sucederá con México? ¿Entrará en recesión como se espera que también entre Estados Unidos con estas medidas? Básicamente, amigos, hay una alerta de recesión intensificada para México con esta cuestión de los aranceles de Estados Unidos. Sin embargo, se habla de una recesión, pero no de una crisis. Y aquí hay que saber diferenciar los términos en ambos casos. Por ejemplo, si hablamos de Argentina, estamos en crisis hace muchos años. Y ahí sí se habla de crisis real. Porque aquí tenemos problemas con las reservas, problemas con los dólares, problemas con las importaciones y exportaciones, tenemos cepo cambiario y un montón de otras cuestiones que hacen que la economía argentina hace muchísimos años esté en crisis y siga actualmente en esa situación. Sin embargo, en México la cuestión es diferente. Sí puede haber una recesión, que es una caída en la actividad económica,
o incluso una desaceleración en el crecimiento, pero no va a entrar en una crisis por esta medida, y así lo afirma la empresa suiza UBS en un informe que ha dado a conocer. Esta empresa ha señalado que una recesión implica la desaceleración temporal, mientras que la crisis involucra un colapso del sistema financiero, devaluaciones abruptas del peso y problemas para pagar deuda pública o corporativa. Por ende, como lo acabo de decir, es crucial diferenciar los términos de una recesión a una crisis profunda. El documento de la empresa suiza también resaltó que, a diferencia del pasado, México cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, como por ejemplo un déficit en cuenta corriente inferior al 0,5% del Producto Bruto Interno, una deuda externa contenida y un régimen cambiario flexible, lo que hace que se reduzcan significativamente las probabilidades de una crisis como lo fue allá por 1994 o bien la de los años 80. En ese sentido, amigos, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la deuda de México en moneda extranjera es equivalente al 30% del total de la deuda pública del país. En las épocas de crisis, llamémosla de los 80 o del 94 con el efecto tequila, la deuda en moneda extranjera de México era del 80%, para que se den una idea de las diferencias de la actualidad de México con lo que era hace décadas atrás. Sumado a esto, también hay que tener en cuenta que la deuda pública total de México representa tan solo el 52% de su PBI y está muy por debajo de los estándares del resto de América Latina, como por ejemplo la deuda contraída por Argentina, ni hablar de esa, por Brasil o Colombia. Además, hay que tener en cuenta, en términos de actividad económica, que es el tema que estamos tocando básicamente, si habrá o no una recesión en México, de que hay otros factores además de la política arancelaria de Trump que están afectando en este año, y es básicamente toda la obra pública terminada en el gobierno de AMLO. ¿Por qué? Porque toda esa ola de inversión pública y de proyectos que se fueron terminando y que generaron un gran auge de actividad económica, lógicamente al estar terminados es como que empezó a contraerse toda esa rama económica que daba un fomento al crecimiento mexicano. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum también anuncia inversiones públicas, como por ejemplo la de los trenes, que van a apaciguar un poco esa caída en la actividad producto de estas obras ya terminadas. Entonces, ¿puede haber una recesión en México? Puede haberla para este año 2025, como también puede generar algún tipo de crecimiento todas las demás inversiones que están ingresando. Sin embargo, México está muy lejos de entrar en crisis, ya que tiene una economía muy sólida, una moneda muy fuerte y un liderazgo político muy aceitado, y que por lo menos en estos primeros meses del año, ante amenazas de Estados Unidos, ha sabido solventar con negociaciones, con un buen temple y con buenas políticas económicas y sociales, priorizando siempre al pueblo mexicano antes que a cualquier amenaza extranjera. Cuéntenos, chicos, qué opinan ustedes al respecto de esto. ¿Consideran que se están llevando a cabo bien las acciones por parte del gobierno mexicano y su equipo económico? ¿Consideran que la medida arancelaria de Estados Unidos afectará muchísimo al país mexicano o lo hará en mayor proporción al propio estadounidense? Los leemos como siempre en los comentarios.